Bienvenidos, bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos un domingo más, ¿va? Ya nos estamos acercando al día de memorial de los soldados, ¿va? Ya nos falta una semana más, creo, pero pues ya empezó el calorcito, ya nos vamos a empezar a quejar por el calor, ¿verdad? Cuando hace frío nos quejamos por el frío, cuando hace calor nos quejamos por todo nos quejamos, ¿va? Pero hay que darle las gracias y la gloria a Dios, porque Él prometió que siempre iba a mantener todas las estaciones mientras estuviésemos aquí, y eso es grandioso, porque de otra manera no podíamos tener cosechas, frutas, alimentos, ni nada de eso, ¿verdad? Entonces, Él es maravilloso. Y vamos hoy a tener una aplicación muy bonita. Le damos la bienvenida a todos y a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que ya son muchas personas. Si usted nos ve a través de las redes sociales, comparte estos videos de gloria para otros, porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y denle like para que esos algoritmos puedan llegar a muchas personas, que a sus conocidos, ¿verdad? Hoy tenemos un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de un tema especial de la carta de los Hechos o Actos de los Apóstoles, pero también hacemos la acotación que nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada. No usamos la 1960 ni la Nueva Versión Internacional, sino la 1602, la purificada, porque es la traducción más completa y más apegada a la original de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Que va a la par con la King James de 1611. Y si usted ve en algo en azul es porque su Reina Valera o Nueva Versión Internacional dice otra cosa, pero nosotros lo explicaremos, ¿va? Y hoy vamos a tener un tema muy importante que se llama Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Vamos a ver el capítulo completo, que son 26 versículos, y su exégesis, ¿verdad? Muchas veces dice mi esposa que no puedo pronunciar exégesis, porque si dice exágesis es diferente, ¿verdad? Cuando dice exágesis con A, quiere decir exageración, pero cuando dice exégesis, quiere decir que hay una crítica, ¿verdad? Hay una interpretación crítica en las Sagradas Escrituras, y nosotros debemos tomar las Escrituras así, con exégesis, para que nosotros sepamos el contenido que Dios nos quiere decir, ¿verdad? Y, por ejemplo, vamos a ver que primero no se llama el credo de los apóstoles, porque en algunas Biblias modernas lo han puesto así. No se llama Hechos de los Apóstoles, se llama Actos de los Apóstoles, porque no son hechos que ellos hicieron, no, son actos porque ellos actuaron. Ellos actuaron, ¿verdad? A veces actuaron mal, a veces actuaron bien. Eso es lo que me gusta a mí de la Biblia, que la Biblia nos enseña que algunos héroes de la fe, algunos hombres de Dios erraron, como David y Sansón. Muchas personas erraron. Eso es una historia verídica, que el hombre falla, ¿verdad? Que trata de actuar, trata de complacer a Dios, pero siempre se equivoca, ¿va? Entonces son actos de los apóstoles, actos de los apóstoles. Vamos a ver el día de hoy el capítulo 1, ¿va? Así que si usted no está aquí, si está aquí o está allá en su casa, abra su Biblia para que usted pueda seguirnos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en Actos 1:1, o el versículo principal: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿verdad? Vamos a ver de qué está hablando el doctor Lucas, porque Lucas escribió Actos de los Apóstoles. ¿Cuál es el primer tratado? En el primer tratado obviamente es su primer evangelio, el evangelio de Lucas, ¿va? Entonces, ya vamos a verlo más adelante, dice, oh Teófilo, vamos a saber quién es Teófilo el día de hoy. Y también dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, ¿Usted hace y enseña? Porque hay muchos religiosos que nada más enseñan. ¿Usted hace y enseña? Decía mi suegra, en paz descanse, orando y con el mazo dando. Usted hace, no solamente estábamos estudiando hace unas semanas el Padre Nuestro, en uno de los estudios, está en YouTube, que dice Jesús, enséñanos a orar, pero todo el mundo enseña el Padre Nuestro, pero el contexto inmediato del Padre Nuestro, Jesús les pone un ejemplo: si viene un hermano a medianoche y te toca, y tú le dices que no lo puedes atender porque tus niños están dormidos, porque no solamente es orar, sino también es hacer. No solamente es orar, sino también es hacer. Jesús se los pone claro a sus apóstoles, ¿verdad? Y dice Lucas 1:3, ¿verdad?
heme parecido bueno también a mí después de haber entendido perfectamente. En algunas Biblias pusieron haber interpretado, no, haber entendido. ¿Por qué Lucas entendió? ¿Por qué el doctor Lucas entendió? Porque tenía el Espíritu Santo. Dice, he entendido perfectamente las cosas desde el principio. Algunas Biblias pusieron desde el origen, con diligencia. Escribirlas por orden, porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Una vez dijeron que Mel Gibson hizo una película de Passion of Christ, la pasión de Cristo, que muy bonita y todo. Yo la vi y dije, pues no va de acuerdo a la Biblia, no va en orden. Los eventos no van en orden, no van cronológicos como los evangelios lo cuentan. Entonces no estaba tan buena, ¿verdad? Porque pasaron que Jesús está orando en la sinagoga antes de su crucifixión, que el Espíritu de Dios está sobre mí y para los pobres, etcétera, etcétera, y eso lo hace en el principio de su ministerio. Entonces la película estaba mal. Entonces por eso es muy importante que nosotros estudiemos diligentemente la Biblia. Escríbelas por orden, oh muy excelentísimo Teófilo. Dice Hebreos 11:6, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible agradar, pero el versículo no termina ahí, dice, sin fe es imposible agradar a Dios y Él es galardonador o premiador de los que lo buscan diligentemente. En algunas Biblias quitaron diligentemente. Dios premia al que lo busca diligentemente y lo agradas a Él. Mi muy excelentísimo Teófilo. Teófilo no es una persona. Teófilo, el doctor Lucas usa el término Teófilo como un sobrenombre para hablarle a los hermanos en Cristo. Porque Teófilo significa el que ama a Dios. El nombre de Teófilo es el que ama a Dios, ¿verdad? Filo es amor del hombre. Ágape es amor de Dios. Filo es del hombre. Teófilo es el que ama a Dios. Es lo que está diciendo el doctor Lucas. Ustedes que son excelentísimos a los que aman a Dios. Es lo que está diciendo él en la exagésis, ¿verdad? Ustedes los que aman a Dios. Por ejemplo, cuando usted dice Filadelfia, ¿verdad? Allá en la ciudad de Filadelfia, y también hay otra Filadelfia en Europa, es amor a los hermanos. Cuando dice Filipenses es amor a los caballos, si usted no lo sabe. Así se llamaba la ciudad que ama a los caballos. ¿Por qué? Porque Filo es amor y Teo es Dios, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, de los que aman a Dios, ¿verdad? Dice Actos o Hechos, capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Dice, hasta el día que fue llevado arriba. Fue resucitado, ¿verdad? Porque no solo murió, resucitó, ¿verdad? Sabía que cuando celebran la Semana Santa, los católicos tenían 14 estaciones, que Jesús se cayó, que María lo abrazó, que esto le pasó, que Simón cargó la cruz, pero en el año 2001 se dieron cuenta que no tenían la estación número 15 cuando él resucitó. Nada más tenían hasta la estación 14 cuando fue crucificado. Y el Papa Juan Pablo II dijo, nos falta una estación. Ya después de 2000 años se dieron cuenta que no había resucitado, ¿verdad? Y ya hicieron la estación número 15. Dice que fue llevado arriba por mandamiento del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los apóstoles que había escogido. ¿Quién escogió a los apóstoles? Dios, ¿verdad? Dios. Porque una vez yo hablé con un individuo que decía que él era apóstol de Jesucristo. Le digo, válgame Dios, le digo, ¿y dónde sacas tú eso? Dice, no, es que en la Biblia dice que Jesús escogió a sus apóstoles y el Espíritu Santo me escogió a mí. Le digo, entonces quita Hechos 1:2. Y dice que por el Espíritu, por el mandamiento del Espíritu, ellos fueron también escogidos, no por otra cosa, ¿verdad? Entonces vemos que el Espíritu Santo les dio mandamiento a los apóstoles, ¿verdad? Y los escogió. Es muy importante que aprendas estas dos cosas. ¿A quién les dio el mandamiento? A los apóstoles, no a ti, no a mí, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque nada más hay 12 apóstoles. O bueno, cuando le dio ese mandamiento nada más había 11 porque uno ya se había muerto. Dice que él había escogido, Dice Actos o Hechos 1:3, los cuales después de haber padecido, ¿verdad? Después que él murió, ¿va?
se mostró vivo Jesús. Dice 1 Corintios 15 que más de 500 personas lo vieron. Con muchas pruebas infalibles, siendo visto por ellos, por los apóstoles, porque ¿de quién está hablando? De los apóstoles. Por 40 días, hablando de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Entonces Jesucristo les empezó a hablar del reino de Dios, ya no les empezó a hablar más del reino de los cielos, del cielo, porque había sido rechazado el reino del cielo, porque el reino del cielo es cuando Él se siente físicamente a gobernar la tierra. Entonces ya les empezó a hablar del reino espiritual, del reino de Dios. Dice, por 40 días. Entonces, se mostró después de su muerte, de su resurrección por 40 días, cada domingo se apareció a ellos. No se apareció el sábado, se apareció cada domingo a los apóstoles, ¿verdad? Porque ese es el día que nosotros íbamos a adorarlo, ¿verdad? Entonces dice, pertenecientes al reino de Dios. ¿Y cómo sabemos que el reino de Dios es espiritual? ¿Va? Porque hay una diferencia entre el reino del cielo y el reino de Dios. Ahí pusieron cielos con ese, ¿va? El que hizo la de esta carparta, pero es el reino del cielo o el reino de Dios, que es el reino espiritual, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice Romanos 14:7, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces, si no es comida ni bebida, es espiritual, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en otra parte de las Biblias nos dice que el reino del cielo, Jesús se va a sentar con sus apóstoles y va a comer con ellos y todos van a estar ahí. Entonces, si va a comer y todos, y van a beber todos, es un reino físico. Se sobreentiende, ¿verdad? Dice Actos o Hechos capítulo 1, versículo 4. Estando reunido con ellos, ¿verdad? Con los apóstoles, porque ese es el contexto. Les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Les dijo, se me quedan aquí, ¿verdad? Porque muchos judíos tendían a subir a la ciudad, ¿verdad? Porque Jerusalén es como un monte, es el monte Sion, tienen que subir de perdida 2 veces al año a 2 fiestas solemnes, ¿verdad? De las 7 fiestas solemnes tienen que subir 2 anuales. Entonces muchos judíos tienden a ir a la Pascua, al otro día es primicias y la semana que viene es panes sin levadura, entonces ya se avientan 3 y se regresan, ¿va? No tienen que regresar a Jerusalén. Entonces Jesús les dijo que no se fuesen de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, la cual dice, oíste de mí. Eso es muy importante que nosotros entendamos esto. Eso yo se lo enseñé a varios carismáticos y varios pentecosteses, porque la teología de ellos o sus enseñanzas de ellos se basan en Hechos capítulo 1 y 2, nada más. No leen el resto de Hechos. Nada más leen capítulo 1 y capítulo 2. Que el Espíritu Santo vino y que hablaron en lenguas y bla, 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 pero nada más no pasan del capítulo 2. Pero entonces yo le enseñé esto a unos carismáticos y unos pentecosteses que dice, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dice, de él oíste de mí. Y yo les pregunté, ¿cuál es la promesa? Y ellos me dijeron, los carismáticos y los pentecosteses, es que la promesa era que iba a caer el poder del Espíritu Santo, íbamos a tener dones, íbamos a hablar lenguas. Dice que oíste de mí. Jesús ya lo había dicho. Jesús no habló de lenguas ni que del Espíritu Santo les iba a caer y que ellos iban a hablar en otras lenguas y que iban a tener cierto poder con el Espíritu Santo antes. Entonces, ¿de qué promesa él está hablando? Jesús. Dice, la cual oíste de mí. ¿Qué promesa les habló Jesús? ¿Va? Dice Mateo 16:18. Esa es la promesa que Dios les dio a ellos. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque en el contexto inmediato de Mateo 16, les pregunta Jesús, ¿quién dicen que yo soy? ¿Quién dicen que yo soy? Y unos dicen, dicen que eres Elías, y Pedro dice, no, dice, tú eres el Mesías prometido, dice, pues no te lo reveló carne ni sangre, sino del Espíritu de Dios. Sobre esa base que yo soy el Mesías, yo soy el ungido, yo soy la roca, vamos a hacer mi iglesia. Ahí no le está diciendo, Pedro, tú eres la roca. Ahí le está diciendo, tú eres Pedro, coma. Dice, y esta es la roca. Yo soy la roca. Dice la Biblia que Jesús es la roca. Y edificaré mi iglesia, ¿verdad? Porque ¿quién pagó por la iglesia? ¿Pedro o Jesús?
Jesucristo pagó la iglesia con su propia sangre. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Muchos usan ese versículo y muchos oran y dicen, Dios abre puertas, cierra puertas. Bueno, yo quiero que tú sepas que cuando Dios cierra las puertas, no está hablando de trabajos, de bienestar, de comida, me está hablando de las puertas del infierno. Cuando tú eres redimido, Él ya cerró las puertas del infierno y te abrió las puertas del cielo. Una sola vez y para siempre. Tú jamás podrás ir al infierno, sino las puertas del cielo estarán abiertas para ti. Dice, y no prevalecerán contra ella. Actos 1:5 dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua, ¿verdad? ¿Quién? Juan, el primo de Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Cuando se habla teológicamente bautizo del Espíritu Santo, la Biblia en la teología te enseñan dos cosas. Una es volver a nacer y otra estar revestido, ¿verdad? Jesús le está diciendo que ellos van a ser revestidos o bautizados una vez más con el Espíritu Santo, no en muchos días después de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos piensan que pues, los discípulos no tenían al Espíritu Santo, que iban a tener al Espíritu Santo, no, ellos ya habían sido sellados por el Espíritu Santo, iban a ser revestidos. ¿Qué es revestidos? Que la palabra de Dios, sí, iban a ser llenos de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 2 dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Y según Efesios 6:17, que dice que el yelmo de la salvación, pero también nos dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el Espíritu. Entonces dice, serán bautizados con el Espíritu Santo no en muchos días después de estos. ¿Cómo sabemos que está hablando de revestimiento? Podemos verlo en Gálatas. Gálatas 3:27, la exagésis, dice, porque todos los que habíais sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos, porque tarde o temprano Dios te va a llenar con toda la palabra de Dios. Quizás ahorita no te sepas ni dónde está el Salmo 23, pero cuando tú llegues al cielo te vas a saber toda la Biblia, porque Dios te va a llenar de todo el conocimiento de Él. Y tú vas a saber la palabra de Dios y vas a decir, wow, ya sé muchas cosas que Dios me está revelando en esos instantes. ¿Por qué? Porque ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Dice Juan 20:22, ¿va? Dice, cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellos ya habían sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Por qué los apóstoles habían sido sellados con el Espíritu Santo antes que todos? Porque Jesús les prometió a ellos que nunca los iba a abandonar. Él nada más les dijo, ¿va? Cuando estaban con ellos, me voy a ir 3 días y 3 noches. La señal de Jonás. Pero no se me desesperen, yo nunca los abandonaré. Después de que Él murió y resucitó, le sopló el Espíritu a ellos, como Él lo dijo, porque después ellos se iban a quedar sin Espíritu, ¿qué? ¿50 días para Pentecostés? No. ¿Se iban a quedar solos 50 días sin Jesús? No, ellos ya tenían a Jesús esos 50 días, hasta que vino el día de Pentecostés y subieron al aposento alto, ¿verdad? Y dice, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿va? En ese Juan 20 también nos habla de Tomás, ¿va? Que Tomás no creyó, ¿va? Jesús, y dijo, ok, Tomás, mete tus dedos en mi llaga para que tú creas. Y dice, bienaventurado es el que no ve y cree, ¿verdad? También les dice en Juan 20, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Tomás no creyó? Porque a Tomás no le soplaron el Espíritu Santo. Hasta después, hasta que él creyó, hasta que él lo vio físicamente y le puso los dedos a Jesús. Porque cuando usted lee Juan 20 dice que todos estaban ahí menos Tomás. Y por eso él no creyó, hasta que él mismo vio al Señor y creyó. Y entonces por eso Jesús dijo, bienaventurados los que no ven y creen, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 12:13, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Toda la iglesia es bautizada con el Espíritu Santo, una pequeña porción, una pequeña unción que nos hace ser cristianos, ¿va? En un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Entonces, si alguien te dice que tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, tú no eres iglesia, porque aquí dice que todos somos bautizados en un cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Ahora, judíos, gentiles, siervos, todos nos han hecho de beber de lo puse en verde, con un espíritu, porque nada más hay un solo espíritu, ¿verdad?
Entonces, al momento que tú crees lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, tú ya tienes el paquete completo. Eres ungido, eres bendecido, eres todo. Dice Colosenses 2:10, estás completo en Él. No te falta nada, ya estás completo, ya estás completo. Solamente eres un bebé, tienes que crecer, ¿verdad? Pero dice que ya somos bautizados. Este es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo para la iglesia, si usted no lo sabe. No hay otro versículo en toda la Biblia que habla de el bautizo del Espíritu Santo para la iglesia. Habla en Hechos capítulo 1 el bautizo, el revestimiento a los apóstoles, no a nosotros, ¿va? Y dice Actos o Hechos capítulo 1 versículo 6. Así que cuando estuvieron reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿resucitarás el tiempo del reino de Israel? ¿Vas a traer el reino del cielo? ¿Vas a sentarte? ¿Vas a derrocar a los romanos? O sea, ellos ya creían que él se iba a sentar a gobernar, ¿verdad? Pero lo rechazaron, ya lo habían matado, ¿verdad? Él ya había resucitado, cuando él está hablando con ellos. Él ya no le está hablando del reino del cielo, le está hablando del reino de Dios, el reino que viene, el reino espiritual. Y dice Actos o Hechos capítulo 1:7, dice, y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos ni los sazones de mi Padre, porque él tiene su propia voluntad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un misterio, hay una escatología y Dios quiere que no sepamos cuándo Él exactamente va a venir, cuándo él va a venir por su iglesia, cuándo va a ser Armagedón. Él quiere que todo salga conforme a su plan. O sea, no nos toca saber eso a nosotros. Dice el 8, va Actos capítulo 1, versículo 8, dice, mas recibéis poder. Oh, vas a recibir poder. Y dicen los carismáticos, oh, vas a recibir poder del Espíritu Santo. Pero, ¿de qué poder está hablando? De la palabra. No está hablando de otro poder. No está hablando poder para sanar, poder para echar fuera demonios. No, está hablando poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Va? Entonces, Dios los iba a revestir con el poder de la palabra de Dios a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos iban a comenzar la iglesia. Ellos iban a ser los fundadores de la iglesia, no por otra cosa, ¿va? Entonces, si Pedro o Tomás o Simón o Jacobo era dirigente o un obispo de una iglesia y alguien le preguntaba algo de Dios, él sabía porque él ya estaba revestido con el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces así me dijo un carismático, dice, no, nosotros eso es para nosotros. Le digo, entonces, ¿qué haces aquí? Vete a Jerusalén, a Judea. Ahí tienes que empezar, porque eso es para los apóstoles. Ahí tienen que empezar, ¿verdad? O primero hasta el último de la tierra y después te vas a Samaria, luego a Judea y luego a Jerusalén al revés. No, dice, recibiréis poder cuando venga a vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así me llegó alguien a mi casa y me dice, yo soy testigo de Jehová. Dije, no, yo soy testigo de Cristo. Yo no soy testigo de Jehová, yo soy testigo de Cristo, porque la Biblia me instruye que yo sea testigo de Cristo, no testigo de Jehová, ¿verdad? Dice, no solo en cualquier lado, pero tienes que recibir el poder. ¿Cómo tú vas a ser testigo si no tienes poder? ¿Qué poder ellos tenían? Ellos sabían que él había muerto, él había resucitado y ellos tenían el evangelio, de ese entonces, antes que hubiese una transición, que Cristo era el Mesías prometido, que creían en su nombre, que se bautizasen y recibieran el Espíritu Santo. ¿Va? Dice Hebreos 4:12, ¿va? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Más aguda que toda espada de dos filos. Más aguda que un bisturí. Porque un bisturí no puede cortar un hueso. Si tú le preguntas a un cirujano, ¿te pueden abrir con un bisturí? Sí, pero me puede abrir el hueso y dice, no, ahí necesito una sierra. Ya no te puedo abrir yo el hueso con el bisturí. Dice que penetra hasta partir el alma. La palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios es la única que puede partir la mente del ser humano, el corazón del ser humano y también darle vida al espíritu muerto que tú tenías. Y no solamente, también cuando habla de las coyunturas, y tú te no está hablando también que puede hacer cambiar tu carne para que tú hagas el bien y no el mal.
disciernen los pensamientos y las intenciones de tu corazón. La palabra de Dios es poder. Dice Actos 1:9, dice, y cuando hubo dicho estas cosas, mirando a ellos, fue alzado, ascendió, se fue a los cielos, y una nube lo recibió delante de sus ojos, delante de sus ojos, Algunas Biblias no pusieron así, que se escondió entre sus ojos, no. Delante de sus ojos él subió y ascendió, y una nube lo recibió, Muchos dicen que pasó por algo que se llama la puerta del cielo, la escalera al cielo, que la que Jacob vio hace muchos años, que había una puerta, una escalera que iba a una nube, que de ahí te podías pasar al tercer cielo. No sabemos, pero la Biblia habla de eso. Y dice Actos 1:10, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron de pie junto a ellos vestidos de blanco. De repente dos varones se pusieron ahí de blanco, pero un blanco hermoso, resplandeciente. Obviamente eran ángeles, porque pues nadie usa blanco allá en Palestina, todo el mundo tiene allá su ropa, se ve cafecita por el clima. Dice la palabra de Dios, dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos. ¿Cómo sabían los ángeles que eran ellos de Galilea? Pues porque son ángeles, ¿verdad? Porque Jesús escogió a todos sus discípulos en la área de Galilea. La mayoría eran pescadores porque ahí está el mar de Galilea. Una vez un escéptico me dijo, no es mar de Galilea. Dice, es un lago, es lago de Galilea. Le digo, pues la Biblia dice que es mar de Galilea. Además, mar no quiere decir que sea salado, mar quiere decir una gran porción de agua. Es lo que quiere decir mar. Entonces, si tú dices allá a los grandes lagos, le dices ahí donde está Chicago, dices, se ve como el mar, pues es una gran porción de agua, no se ve la otra orilla. Entonces está bien dicho. Pero dice, varones Galileas, ¿por qué estás mirando de pie al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba, el que ascendió, el que ustedes vieron con sus propios ojos, cómo se elevó y fue apartado en una nube, dice, así vendrá como le habéis visto de ir al cielo. Un día nuestro Señor Jesucristo dice en Apocalipsis que Él va a venir en un corcel blanco y en su muslo, ¿verdad? En el caballo vendrá un letrero que diga, o marcado el caballo, Señor de señores y Rey de reyes. Y su iglesia vendrá con Él, ¿verdad? En el Armagedón. Un día Él vendrá físicamente en su segunda venida. Dice, entonces volvieron a Jerusalén, del monte que se llamaba Olivar, o monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Eso es muy importante, eso se lo enseñó yo a un sabatista, porque dice que tenemos que adorar el sábado, que esto, que el otro, que la ley. Le digo, entonces, ¿por qué ellos caminaron el sábado cuando no deben de ir a caminar los sábados? Porque obedecieron a Jesús, porque caminaron el sábado para estar el domingo en el aposento alto. Y dice Actos 1:13, dice, cuando hubieron entrado, subieron al aposento alto. En el aposento alto ahí vivían todos ellos. No solamente ahí se derramó el Espíritu Santo y los llenó con el Espíritu Santo, con toda la sabiduría, y hablaron en otras lenguas, otros idiomas a las personas para llevar el mensaje de Dios. Ahí vivían ellos, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón. El celote, porque hay 2 Simones, si usted no lo sabe, hay Simón Cefas, Pedro, y Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo, porque hay Judas Iscariote, el que se asesinó, y Judas, el hermano de Jacobo, que es Judas Tadeo, también apodado Tadeo, que lo hicieron santito también. Entonces vemos que, ¿cuántos son? 11, no estaban los 12 ya, porque nada más había 11, Es Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón y Judas, son 11. Entonces dice, y todos estos, ¿quién? Los apóstoles. ¿Por qué? Porque perseveraron unánimes. ¿Quiénes perseveraban unánimes? Los apóstoles. ¿Por qué perseveraban unánimes? Porque ya eran cuerpo, ya eran iglesia y ya tenían el Espíritu Santo. ¿Se fija? Y dice, y con oración y ruego, o ruego y ruego, con mucho ruego, porque orar es rogar, dice, con las mujeres, con María su madre y con sus hermanos. Entonces Jesús tenía hermanos también, como vimos en otra predicación, no solo María pudo tener hasta
de 5 a 6 hijos. Entonces vemos cómo los que estaban unánimes nada más eran ellos. Y los otros nada más estaban orando, pero los que estaban unánimes porque ya tenían el Espíritu Santo, eran ellos. Dice 1:15, dice, y aquellos días se levantó Pedro. Hay quien dice que, ahí no dice que Dios levantó a Pedro. Ahí dice, en aquellos días se levantó Pedro. O sea, él tomó iniciativa, ¿verdad? Porque Pedro tenía muchos arranques. Si usted lee las historias, los evangelios sinópticos, Pedro a veces tenía que vamos a hacer una enramada, que vamos a hacer esto, y negó a Jesús cuando cantó el gallo. O sea, tenía muchos arranques, por eso le decían piedra, porque yo pienso que porque a lo mejor su cabeza era como piedra. No le entraban las ideas o los regaños, dice. Se levantó en medio de los discípulos y dijo, ¿verdad? Y eran como 120 discípulos, ¿verdad? Que seguían a Jesús, ¿verdad? Dijo, varones, hermanos, es menester que se cumpliera esta escritura, la cual dijo el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, ¿verdad? O sea, él ya empezó a tratar de sacar algo, ¿verdad? Vamos a reemplazar a Judas, ¿verdad? Ya no tenemos Judas, sabemos que son 12 tribus de Judá, 12 tribus de Israel, y nos falta un apóstol, ¿verdad? Nada más somos 11, ¿verdad? Ya es menester que se cumpliera la escritura, la cual dijo el Espíritu Santo por boca de David. Vamos a ver qué dijo el Espíritu Santo por la boca de David. De Judas, y sí, habló de Judas. El Espíritu de Dios habló de Judas, y fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era contado como nosotros y obtuvo parte de este ministerio. ¿Qué es ministerio? Su trabajo, ¿verdad? Porque mucha gente no cree que esa palabra es una palabra poderosa, mística. No, ministerio significa trabajo. Si el pastor ministra, porque el pastor predica. Si el músico toca, porque toca la guitarra, está trabajando tocando la guitarra. No hay cosa alguna que diga que la música te ministre, eso es ridículo. ¿Cómo la música te va a trabajar? Si ministrar es trabajar, ¿verdad? O deja que el pastor te ministre. No, el pastor puede orar por ti. Ministrar es el trabajo del pastor, predicar. Ministerio significa el trabajo que tú haces. Dice, yo tuve parte de este trabajo, de este ministerio. Dice, pues compró un campo con el galardón o con el dinero que le dieron de las monedas, las 30 monedas de plata de iniquidad. Cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron. Entonces él se trató de colgar, de ahorcar, se ahorcó, pero al momento que se ahorcó, la soga no estaba muy buena y se rompió, y al momento de caer en una piedra, se rompió su cuerpo y se abrió y sus entrañas salieron. Fue una muerte espantosa que todavía la gente de Palestina la recuerda, de cómo él murió. Se derramaron sus entrañas. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén. Todos se dieron cuenta, todos hablaron de eso. Nunca habíamos visto eso, ¿eh? Parece que un tractocamión, un 18 ruedas le pegó y lo rompió a la mitad. Y yo no pienso que se haya caído muy alto, pero lo que es Dios, ¿verdad? Como él derramó todas sus entrañas. Dice, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Alcedama, que quiere decir campo de sangre. El campo de sangre en la actualidad está a las afueras de Jerusalén y nadie lo habita. La gente tiene miedo de habitarlo, si usted no lo sabe. Ese campo aún está ahí, el que compró Judas, y nadie lo quiere. Muchos dicen que su cuerpo está enterrado ahí, porque pues imagínense pues, cómo lo iban a recoger con un recogedor y luego poner una bolsita. No había bolsitas, entonces yo creo que lo enterraron ahí mismo, porque estaba todas sus entrañas por todos lados. Dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha la desierta tu habitación y no hay quien more en ella y tome otro su obispado. Ya. David dice ese salmo, pero no se iba a cumplir cuando Pedro lo pensaba. ¿Por qué? Porque Pedro siempre se le daban arranques. Ese salmo se cumple cuando Jesús escoge a Pablo, porque Jesús escoge al 12º apóstol, no escoge a Matías, ¿verdad? Dice, y no hay quien more en ella y tome su obispado. ¿Qué es obispado? Obispado es también el trabajo que realiza, obispado es el trabajo general que él hace, ¿verdad?
Y dice el Salmo 69, 25, de ese salmo está hablando Pedro, sea tu palacio asolado y en tu tienda no hay morador, ¿va? Entonces, si no hay morador, tiene que haber alguien que more, ¿va? Pero se está refiriendo a Judas Iscariote, David, por el Espíritu Santo, pero está refiriéndose a que Jesús iba a escoger a otro, ¿va? No Pedro iba a escoger a otro, no los apóstoles iban a escoger a otro, ¿va? Y dice Actos 1:21, pues es menester que estos varones que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió entre nosotros, ¿va? Comenzando desde el bautismo de Juan, él ya empezó a poner las reglas, ¿no? ¿A quién vamos a nombrar apóstol? El que estaba con nosotros desde el principio, desde que bautizaron a Jesús hasta que fue tomado arriba entre nosotros, uno de ellos se ha hecho testigo, ¿va? Sea testigo con nosotros de su resurrección, para que nosotros podamos predicar la resurrección, porque todavía no había caído el Espíritu Santo. Ellos no sabían que ellos iban a predicar, ellos creían que iban a predicar que Jesús había resucitado, vencido la muerte. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, ¿verdad? Y dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones todos, muéstrame cuál has escogido de estos dos. ¿Verdad? ¿Y dónde Jesús les enseñó a hacer eso? No le dijeron en Lucas 11, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo, que se haga tu voluntad, no la de nosotros. Nosotros vamos a escoger un apóstol. Nosotros vamos a escoger quién ocupe el lugar de Judas Iscariote. ¿Cómo sabemos que Dios no escogió a Matías? Porque en ningún lado de la historia, en ningún lado de la escritura lo vuelven a mencionar. Y dice Actos o Hechos capítulo 1 versículo 25, ¿va? Ya vamos a acabar, ¿va? Y dice, para que tome parte de este ministerio, de este trabajo y apostolado. O sea, Pedro fue el primero que quiso poner un apóstol. Pero, ¿quién escoge los apóstoles? Dios. El cual cayó en transgresión, ¿va? O perforación, Judas, para irse a su propio lugar. Eso es muy importante que usted aprenda esta cita, porque dice que Judas no se fue al infierno. Judas se fue en un lugar especial en el inframundo. Judas se fue a su propio lugar. ¿Sabía eso? Porque él pudo haber sido el anticristo si hubieran recibido a Cristo, pero no recibieron a Cristo, lo rechazaron, y entonces rechazaron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 7 y apedrearon a Esteban. Entonces, pero dicen que el cuerpo de Judas lo puede usar el anticristo en el futuro. Dice Revelación 9:11, y tenía sobre sí un rey, que es el ángel del abismo, que es Judas, el cual tenía por sobrenombre hebraico Abadón, y en griego Apolión, ¿verdad? Apolión. ¿Sabía que Apolión o Abadón quiere decir el destructor? ¿Y quién va a ser el destructor que persiga al pueblo de Dios en la tribulación? ¿Verdad? Y dice, Abadón es el ángel del abismo conocido como el destructor. El destructor que va a salir, dice la Biblia, en Apocalipsis, de la tierra. No va a salir del infierno, va a salir de la tierra. Por eso muchos piensan que es el cuerpo de Judas Iscariote. ¿Por qué piensan también que es el cuerpo de Judas Iscariote? Tenemos una predicación que se llama que Judas Iscariote regresa en la gran tribulación. No él, pero el cuerpo de él. Porque el anticristo va a imitar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nadie puede resucitar más que Jesucristo. Entonces, Satanás necesita un cuerpo para decir que es el que resucitó. Y va a usar el cuerpo de Judas Iscariote, según muchos eruditos o muchos estudiosos, ¿verdad? Y dice, y ellos echaron sus suertes. ¿Y dónde dice en la Biblia que echemos suertes? Entonces vámonos al casino, ¿no? Dice, y cayó la suerte sobre Matías y fue contado por los 11 apóstoles. No fue contado por Dios, fue contado por ellos mismos. Ellos mismos dijeron, este es de nosotros, este es el apóstol nuevo. Pero vemos que más tarde Jesús escoge a Pablo, ¿verdad? Que no fue como Pedro pensó, ¿verdad? Él fue contado por los 11 apóstoles. ¿Y dónde sacan eso de suertes? Bueno, Pedro se imaginó que como en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía el Urim y Turim,
que Dios les decía que sacara esas piedras para hacer decisiones, va Aarón, únicamente Aarón, que tenía esas dos piedras escondidas atrás del pectoral, que nadie sabe cómo eran esas piedras porque la Biblia no los describe y nadie las vio. Entonces él decidía la suerte de Israel con esas dos piedras. Es la única vez que Dios habla de suertes en toda la Biblia. No habla de echar un volado a ver quién es apóstol o no, ¿verdad? Dice Revelación 21:14, dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. Ahí yo no veo 13 a Matías. Yo veo 12 fundamentos y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allá no dice de Jesús porque dice del Cordero, porque Él se sacrificó. Cordero con mayúscula es Dios, ¿verdad? Entonces solamente existen 12 apóstoles. Eso de la apostolitis llegó en 1999 y se inició aquí en los Estados Unidos, si usted no sabe, en el estado de California, que un tipo dice que vio un ángel y le dijo que él era el elegido de Dios, que dice Gálatas, si ves un ángel no le creas, ¿va? Que es anatema, que era el apóstol de los apóstoles y la gente en 1999 le mandaba $200 y le mandaban un certificado de apóstol por correo. Ya viene la apostolitis si usted no lo sabe. Y tenemos un programa que hablamos de quién es la persona y todo, y en la historia del cristianismo de la iglesia, y de ahí se extendieron esa apostolitis a muchos lugares del mundo. Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos. ¿Por qué no podemos tener apóstoles? Porque el fundamento ya está puesto. Dice, ¿verdad? En Efesios capítulo 2 que el fundamento ya está puesto. Dice también en la Biblia que nadie puede poner otro fundamento. Entonces, solamente hay 12 apóstoles del Cordero, ¿va? Y no porque los escogió el Espíritu Santo, eso también es una barbaridad. Dice, entonces, ¿hay apóstoles el día de hoy? Claro que no. Si tú estás en una iglesia y en la iglesia dicen que ellos están bajo cobertura de un apóstol, no estás bajo la cobertura de un apóstol, tú estás bajo cobertura de un lobo rapaz. Eso es lo que tú estás descubierto, ¿va? Y si el lobo te dice que es vegetariano, no le creas. ¿Verdad? Entonces vemos el primer versículo, ¿va? Que dice el primer tratado, ¿va? Porque ya vimos que él escribió Lucas, dice, oh, amador de Dios, dice, hablo todas esas cosas que Jesús hizo y enseña, hace y enseña, ¿verdad? Es muy importante que nosotros aprendamos esos hechos, que nosotros somos testigos de Cristo y tenemos que hacer y enseñar, ¿verdad? Y defender la palabra de Dios. Dice Filipenses 1:7, como es justo, yo pienso esto entre vosotros por cuanto os tengo en mi corazón puesto, que así en mis prisiones como en defensa y confirmación del Evangelio. Siempre debemos de defender y confirmar el Evangelio. Todos vosotros sois partícipes de mi gracia. Que no te agarren en curva, predica el Evangelio. Dice, porque aunque predique el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me está impuesta esa necesidad. Dice Filipenses 2:13, que él pone el querer como el hacer, ¿va? Dice, ay de mí. Cuando dice ay de mí, la Biblia, cuando dice en Isaías, ay de mí, acuérdate que es chicotazos de Dios. Ay de mí si no predicare el Evangelio, ¿verdad? Porque es el único que te puede salvar, el único que puede salvar a otros. Esa es la única entrada, porque a Dios le plació que la humanidad fuese salvo por la predicación del Evangelio. Mucha gente dice, habla del Evangelio, canta del Evangelio, pero no lo predica. El día de hoy es ridículo. Yo he puesto televisión cristiana, radio cristiana por horas y horas y horas y horas, y nadie dice el Evangelio. Entonces, ¿cómo van a ser salvos? Yo me pregunto. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Es muy fácil, que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar en Romanos 3:25, ¿verdad? Y tenemos que tener fe en su preciosa sangre. Y la Biblia nos dice que Él nos va a dar ese querer como el hacer para que nosotros lo empecemos a buscar diligentemente en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Amén.